y Salvador Allende, durante todo su gobierno, durante los 1041 días creo que son, que dura el gobierno, se compromete a algo y lo cumple. Es un hombre que durante toda su vida cumplió, y mientras fue presidente de la República, cumplió el programa de la Unidad Popular, que entregó su vida precisamente por mejorar el estándar de vida del pueblo chileno. ¿Qué hizo el gobierno de Salvador Allende? La mayoría de ustedes recuerda, cuando conforma su primer ministerio, nombra 4 ministros obreros. Por primera vez en la historia de Chile, 4 trabajadores llegan a ser ministros de Estado. Y ellos fueron Carlos Cortés en Vivienda, Américo Zorrilla en Hacienda, Pascual Barraza en Obras Públicas y Luis Figueroa en Trabajo. José Yarse, ya. 4, después fue Luis Figueroa. 4 trabajadores como ministros de Estado. ¿Qué diferencia con el gobierno actual, en que para ser ministro hay que tener un título en el extranjero, en Harvard o en una de estas universidades de la economía de Chicago? ¿Qué Empresario. diferencia? Empresario. Y Salvador Allende empieza el gobierno más democrático que existe en la historia de Chile. ¿Qué pasa con los salarios, por ejemplo? Los salarios suben 3 veces en relación al monto que había en 1968. Los estudios indican que la asignación familiar que se pagaba a los trabajadores en el año 1973 permitía comprar 39 kilos de pan. Y hoy día una asignación familiar alcanza para comprar 5 o 6 kilos de pan. Esa es una diferencia. ¿Qué hizo en materia de salud? En materia de salud, destinó el 3,5% del total del presupuesto nacional para la salud pública. No existía salud privada en ese momento. En comparación, el gobierno de Pinochet, durante su largo periodo, destinó un 0,6% del total del presupuesto nacional, destinando, por supuesto, mayor cantidad a insumos militares que a salud. En educación, el 7,2% del Producto Interno Bruto fue destinado a educación, monto superior a todos los gobiernos que han existido desde entonces hasta ahora. Si ustedes recuerdan, en esa época se estableció el principio de que la universidad era para todos los que tenían la capacidad, y los estudiantes universitarios crecieron en una cantidad inmensa, e incluso San Antonio contó con una sede universitaria, el Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica del Estado, que llegó a contar con 400 estudiantes. Tito, tú que estuviste ahí, 400 estudiantes venían de todas partes. Nunca en San Antonio ha habido ni habrá otra sede universitaria como aquella. Gratuita. Por supuesto, gratuita. ¿Qué hizo en materia de vivienda? En materia de vivienda, acá en San Antonio se construyeron a lo menos dos complejos habitacionales: la población La Roca en el sector de Tejas Verde y la población Ampliación de los departamentos Ampliación Capitán Orella, acá frente al supermercado. Durante el gobierno de Allende se construyeron 5,29 viviendas para cada 1000 habitantes, cifra que comparada con la de Eduardo de Frei Montalva fue 4,4 viviendas por 1000 personas, y en la época de Pinochet 3,31 viviendas por cada 1000 personas, casi el doble en la época de Salvador Allende. ¿Qué más se hizo en la época de Salvador Allende? Se puso término al latifundio. La distribución de la tierra en América Latina
era absolutamente injusta, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Un grupo de familias terratenientes eran dueñas de más del 80% de la superficie arable y cultivable en Chile. A raíz de la Revolución Cubana que asume Fidel Castro, asume el poder el 1 de enero de 1959, el gobierno de los Estados Unidos lanza un programa que se llama la Alianza para el Progreso, el año 1961, en los tiempos de John Kennedy. Y uno de los principios de esta Alianza para el Progreso era la reforma agraria como requisito indispensable para evitar revoluciones en América Latina. Y por eso, durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, se dictó la primera ley de reforma agraria, la 15.020, que el Clarín le llamaba la reforma de Macetero, la reforma agraria de Macetero, porque fue hecha para cumplir las imposiciones, los dictados de Estados Unidos. Eduardo Frei Montalva profundiza medianamente el proceso de reforma agraria, pero Salvador Allende le pone término al latifundio en Chile el año 1972 al expropiar 5.300.000 hectáreas de tierras cultivables, que significan el mayor cambio de la estructura de la tenencia de la tierra que ha existido en América Latina y quizás en el mundo. Tierras que estaban destinadas a ser entregadas a las personas que la trabajaban. El principio de la reforma agraria es la tierra para el que la trabaja. Y en la zona, en la provincia de San Antonio, en la comuna de Santo Domingo, existían a lo menos 2 latifundios de más de 10.000 hectáreas, el convento y San Enrique, que comprendía Bucalemu, que fueron expropiadas y en este proceso determinó el latifundio. En la comuna de Navidad existía la hacienda de Topocalma con 7.000 hectáreas, que también fue expropiada y después fue vendida por el gobierno de Pinochet y hoy día pertenece a un consorcio económico, en un renacimiento del latifundio.